Bueno, el tema de hoy vamos a hablar acerca del pueblo escogido de Dios o otra parte que es que Jesús murió por los escogidos, ¿no? ¿Por qué hago esto? O por qué quiero hacer esta aclaratoria. Esta aclaratoria porque hay gente que dice que Jesús nada más murió o vino por los escogidos, ¿no? Entonces quiero aclarar el punto. Y el punto es, uno de los puntos es que nosotros tenemos que separar lo que es el pueblo de Israel, sus costumbres, su historia, todo lo que ellos hicieron, y tenemos que separarlo de la iglesia, ¿sí? Y una de las cosas que quiero aclarar, que no lo dicen los predicadores porque no sé qué les pasa, no estudian o no sé qué hacen. Sé que no es fácil nada más, yo sé que el Espíritu Santo también tiene que ayudarte y mostrarte la revelación que les dio a ellos, o la luz de la revelación que les dio a los apóstoles. Entonces, una de las cosas es que sí, Jesús vino a los escogidos, pero no a los judíos. Aclarar esto para que la gente entienda. Vino primero a los judíos. Jesús dijo que él no había venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero hay otros textos que se los voy a dar para que lo entendamos. Por eso es que voy a hacer el mensaje para que usted, o para que entienda. Mire, y vamos a comenzar con la historia de Abraham, porque muchos no entienden que Dios escogió un pueblo y se llamó el pueblo Israel. Antes era Jacob, pero Israel. Entonces, a través de Abraham, él prometió que su descendencia iba a heredar, pues, iba a ser el pueblo que él iba a escoger. Y escogió a Isaac también, que es hijo de Abraham, y después a Jacob. Entonces, en Jacob empezó a ver la descendencia de las 12 tribus de Israel. Y eso comenzó por ahí. El que no sabe, pues, para que vaya entendiendo. Pero que Dios escogió fue a Israel como su posesión. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 43, verso 1. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú, dice Dios, ¿no? Que Israel es suyo. Dice en Éxodo 19, 5, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Él lo escogió, él escogió a Israel sobre todos esos pueblos, escogió fue a Israel, para que Israel le sirviera. Sí, eso ustedes saben que es a través de Abraham, pues. Dice así, Deuteronomio capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, un pueblo especial, exclusivo para Dios. Fíjense, Deuteronomio 26, verso 18, dice así, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusividad posesión, o de su exclusiva posesión. Miren, era un pueblo exclusivo para Dios. No podemos pensar que nosotros o en el mundo había un pueblo exclusivo, era solamente el pueblo de Dios. El exclusivo era el pueblo de Israel, no había otro pueblo exclusivo para Dios. Entonces era el pueblo que él escogió, que Dios escogió, por lo tanto Jesús vino a ellos, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 7, verso 24, dice así, pues tú has establecido para ti a tu pueblo, Israel, como pueblo tuyo para siempre. ¿Se fijan? Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Ese es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que creemos que lo que dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque acuérdense que Jesús vino fue en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza después del capítulo 27, después que Jesús muere y resucita, que derrama su sangre, pues Mateo capítulo 27, versos 51, 52, cuando resucita, porque ya derramó su sangre y por lo menos hay un nuevo pacto. Así que ahí es donde comienza en realidad el Nuevo Testamento y toda la parte del libro de los Hechos. Pero no, nosotros decimos que cuando Jesús hablaba, era el Nuevo Testamento, no, él estaba hablando a los judíos. Acuérdense que era a los judíos que le hablaban y era su exclusiva posesión, ¿verdad? Y así, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 53, también otro texto que les dejo, Salmo
135 verso 4 también habla acerca de eso, para que ustedes lo lean en su casa. Isaías 41, 8 también. Isaías 43, 1. Jeremías 31, 1. También pueden conseguir los textos que hablan acerca de la exclusividad del pueblo de Israel. Hay muchos textos, oyeron, hay muchos. Así que escogí poco para no hacer el tema más largo, ¿no? De lo que... Mire, Romano capítulo 11, verso 1. Dice que Dios pues ha desechado Dios pues a su pueblo en ninguna manera, porque yo también soy israelita. Eso lo dijo Pablo. Pablo dijo que Dios desechó a su pueblo. No, yo también soy israelita. Dios no desecha al pueblo de Israel ni lo desechará, ¿no? Esto es porque la gente dice que hay una gente que exclusivamente es escogida. Sí, pero en el Antiguo Testamento fue escogido, fue el pueblo de Israel. Pero cuando ya Cristo viene, ya es otra cosa. Bien, porque entonces te lo dice, primero te lo dice Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, de tal manera, ahí habla el compás Dios al mundo, porque eso es lo que no hemos entendido. Si hay un pueblo que fue escogido, pero ese pueblo se llama Israel, no usted. Nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Sí, Jesús se los dijo a los discípulos. Vosotros no me escogiste, yo os escogí a vosotros, pero es a los discípulos, no a la iglesia. La iglesia no existía. Acuérdense que en estos tiempos, en este momento que está hablando, no existía. Cuando Jesús dijo esto, porque fue Jesús el que dijo esto, en Juan 3:16, acuérdense que fue Jesús el que lo habló, ¿no? Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice al mundo, porque dice no, que nada más se van a salvar los escogidos. Ya va, un momentico, porque hay que echar un parado ahí. No es que los escogidos así como que la gente cree que no. Dios, porque entonces sería un Dios injusto. ¿De para qué vino Jesús? ¿Y para qué dice el que cree? Porque el asunto es el que cree y se bautiza será salvo. No es el que fue escogido nada más, mira el que fue escogido, porque yo quiero aclarar este punto. Es el que cree. El asunto es creer o no creer. Ahora, si usted no cree, ya ha sido condenado, lo dice en Marcos 16, 16. El que cree y se bautice será salvo. El que cree, sea quien sea, no está diciendo exclusivamente este fue un escogido, este es el otro escogido, este es el otro escogido. Jamás ni nunca Dios hizo eso. Miren, por eso es que Juan 3:16 te lo dice clarito, después te lo dice Juan allá, después ya te lo voy a leer. Pero mire, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, no a los judíos, acuérdese de eso, no a los judíos nada más, al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios abre el compás de la salvación para el mundo, pero sí vino a los judíos porque de ellos viene la salvación y es a través de Jesús. Eso es claro, hermano, pero si usted me dice a mí que la salvación, que hay solamente unos escogidos, y entonces este texto es inválido, el texto de Juan 3:16, que es uno de los más conocidos. ¿Sí? Porque ese es el gran problema. Mire, segunda de Corintios capítulo 5, verso 14, dice, Cristo murió por todos. ¿Por qué murió? Por los judíos nada más. No dice por los judíos. ¿Ya? Si vino a los judíos y exclusivamente a los judíos para salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero el compás lo abre en la cruz, abre las manos, los brazos, abre para salvar la humanidad, ¿ya? Porque lo que Dios quería del pueblo de Israel es que ellos fueran y predicasen el evangelio al mundo, pues que eso fue lo que sucedió. Y desde primera de Pedro capítulo 3 verso 18, Cristo murió por los pecadores. ¿Qué le parece? ¿Ya? Entonces, Cristo no murió solamente por los judíos. Miren lo que dice Mateo 15, 24. Dice así. Respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, cuando él vino exclusivamente, primeramente a ellos. Dice Mateo 10:5, dice, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes, no está diciendo que no vayas a ir, id primero, o vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no es que no iban a ir, ¿sí? Pero acuérdense que era una exclusividad, Israel era exclusividad de Dios. Juan capítulo 1 verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba más claro que todos los predicadores de hoy en día. Juan tenía más el Espíritu Santo que los predicadores
que hay hoy en día, porque él dice que él vio el Cordero de Dios que quita, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién era Jesús? El Cordero y que quita el pecado. Fue más allá, no dijo el Cordero de Dios que quita el pecado de los hebreos, de los judíos, no dijo eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así hay muchísimos textos más que les pudiera yo estar diciendo con respecto a la salvación del mundo, para el mundo. Dios abrió el compás para el mundo. Si es solamente para un escogido, entonces ¿para qué sirven estos textos de Juan 3:16 y todos los textos que están aquí? Juan capítulo 1, verso 29. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la gente no se va a salvar, sino que hay unos escogidos. No es el que cree. Para el que cree, todo es posible. Ya lo saben. Miren. Ahora, ¿por qué yo digo que eran ovejas exclusivas? Sí, eran ovejas exclusivas, pero miren lo que dice Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Aquellas también debo traer. ¿Cuáles? Las otras ovejas. ¿Cuáles eran esas ovejas que están en otro redil? ¿No eran los gentiles? Acuérdense que los apóstoles fueron, los 12 apóstoles fueron para Israel, pero uno de los apóstoles que se llamaba Pablo, ese apóstol fue el apóstol de los gentiles. Eso debe estar claro. Y si fue apóstol de los gentiles, era para salvar también a los gentiles. Así que habían otras ovejas. ¿Cuáles eran esas ovejas? Si no era Israel. Y bueno, podemos extender el tema más con las 10 vírgenes. Por eso yo les digo, mire, no es solamente leer ni estudiar, es también buscar que el Espíritu Santo te muestre y te dirija, te diga las cosas como son. Mire, las cinco, para terminar, para concluir, las 10 vírgenes, perdón, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Primero, el mundo, ninguna parte del mundo estaban esperando al Mesías, solamente lo estaban esperando los judíos. En ese momento no existía la iglesia. Cuando Cristo estaba hablando de esa parábola, no existía la iglesia, sino existían los judíos, y estaba hablando a los judíos. La parábola era el que estaba percibido, la lámpara, todos tenían lámpara, lo que no había era el aceite. Por cierto, que hay gente por ahí que dice que el aceite no es símbolo del Espíritu Santo, pero bueno, ese es otro tema que les hablaré después. El aceite era que están apercibidos, pero que el Espíritu de Dios, pues, ya les había hecho entender quién era quién. Las 5 insensatas y 5 prudentes. No es la iglesia. Usted lo puede usar para la iglesia porque lo quiere usar. Sí, sí se puede. Y sí lo han usado. Y sí entraría en la predicación. Pero no es directamente para la iglesia, es para los judíos. Así que Dios me les bendiga. Espero que les haya aclarado bastante o un poco, pues, las dudas de si hay escogidos o no hay escogidos. Dios me los bendiga y hasta la próxima.